La fórmula Illuminati usado para crear un esclavo e indetectable control mental total. Índice 1. Introducción por Fritz. 2. Selección y preparación de la víctima. 2. Traumatización y tortura de la víctima. 3. El uso de drogas. 4. Entendiendo lo básico acerca de la hipnosis. 5. El arte del engaño, la programación del mago de Oz. 6. El uso de la electrónica y la electricidad. 7. La ciencia de la estructuración. 8. La ciencia de la manipulación del cuerpo y la programación. 9. La ciencia de la manipulación de la mente y los métodos psicológicos de programación. 10. La 10ª ciencia, usando cosas espirituales para controlar a una persona. 11. Controles internos. 12. La ciencia de controles externos. Este es un notable y poderoso libro. Guárdalo. Cópialo. Dáselo a tus amigos y terapistas como un trabajo compasionado. Ahora tienes en tus manos las mismas herramientas que pueden desprogramar el sueño. Una vez que conozcas esto y absorbas estas implicaciones, ya no estarás más con los ojos vendados. Al leer esto, puedes estar ayudando a millones de esclavos monarcas. Estas técnicas solo trabajan bajo la ignorancia de que nosotros no las conocemos. Aquí mismo, conjuntemos la mente con el corazón, y despertemos a mitad del camino, infiltrándonos en otra parte del cáncer de sueño, ya que todo es Dios en acción, dedicación. Este libro está dedicado a los más de 2 millones de americanos, contando a los que han sido programados bajo el programa de control mental basado en el trauma del tipo monarca. Este libro está dedicado a destruir el trauma basado en el control mental antes de que destruya a la raza humana. Es tiempo de que este horroroso secreto termine. La sangre, el sudor y las lágrimas están asociados con este libro. La sangre de las víctimas inocentes de este control mental surge al unísono en un grito apagado, junto con el sudor acre de los que han tratado de ayudar a levantar el velo del misterio de la humanidad que han impuesto estos sádicos programadores, y el mar de lágrimas derramado mientras este libro estaba siendo escrito. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en la tierra? Advertencia. Leer esto antes de leer este libro. Si hay alguna posibilidad de que usted lector haya tenido de algún tipo de control mental, debe considerar lo que está a punto de leer como peligroso. Si usted está consultando a un terapeuta por desorden de identidad disociada, también conocido como MPD, desorden de personalidad múltiple, es recomendable que usted consulte a un terapeuta antes de leer el libro. Las complicaciones que puedan resultar de aquellos bajo control mental por saber la verdad pueden resultar fatales. Los coautores no toman responsabilidad por aquellos que hagan mal uso de esta información. La mente del lector es como un jardín. Puede que no sea el tiempo para plantar la verdad en su mente. Sin embargo, se necesita deshiervar la misma para preparar la siembra. Tal vez, el clima sea tormentoso para plantar la verdad. Las bendiciones que fluyen por plantar la información de este libro en las mentes, requerirán la presencia de las aguas vivas del amor. Si tú no tienes amor en tu corazón, este libro no es para ti. La información contenida en este libro es la mayor historia del siglo XX, y continúa siendo un gran secreto. Te cambiará, te impactará, te horrorizará y probablemente con suerte te motivará a que redobles tus esfuerzos a buscar fuerzas en Dios. Los procedimientos de programación que son descritos en este libro están basadas en la investigación y la consulta de desprogramadores, exprogramados, terapeutas, consejeros, todo con la pertinente literatura y la seriedad que se exige en el tema. Para mejor entendimiento de nuestro conocimiento, los hechos discutidos aquí son reales. Para la aplicación individual en entender a los sobrevivientes programados del tipo monarca, a los terapeutas se les advierte utilizar este material con la consideración para el caso personal de la víctima de control mental monarca según su específico caso y situación. Los autores se deslindan de cualquier responsabilidad de trabajo terapéutico basado en este material. Fritz Springmeier y Cisco Weller han coescrito el libro, Dicen no saber lo que hacen, una guía ilustrada del control mental monarca. Ambos, Fritz y Cisco, llevan años de experiencia tratando con la programación mental monarca para influir en la redacción de este libro. Fritz ha investigado a los Illuminati, mientras ha trabajado con víctimas de su programación. Él es autor de Linajes de los Illuminati, y muchos otros libros. Introducción por Fritz. Hay muchos peligros para la raza humana, algunos son reales y otros imaginarios. Yo creo que el trauma basado en el control mental que este libro expone es el mayor peligro para la raza humana. Le da a hombres malignos el poder de llevar a cabo obras maléficas y pasar totalmente desapercibidos. Para el tiempo en el que el astuto lector termine el libro, le será familiar cómo llevar a cabo el trauma basado en el control mental así como algunos de sus programadores. Los antiguos y más arcaicos secretos dejarán de ser secretos. A través de los años, he pasado muchísimos años estudiando a los Illuminati,
las agencias de inteligencia del mundo, y el mundo del ocultismo en general. La pieza central de estas organizaciones de donde toman fuerza, es el trauma basado en el control mental que ellos llevan a cabo. Sin la posibilidad de llevar a cabo este tipo sofisticado de control de la mente con MPD, drogas, hipnosis, la electrónica y otros métodos de control, estas organizaciones no podrían mantener sus malas acciones oscuras en secreto. Cuando uno de los programadores de control mental de la Iglesia de la Cienciología, que dejó la Cienciología, se le preguntó acerca del desorden de personalidad múltiple, MPD, contestó: es el nombre del juego del control mental. La investigación sobre este tema nunca estará completa. Este libro trata de dar un punto de vista comprensivo de cómo la programación es llevada a cabo. Las técnicas básicas fueron desarrolladas en Alemania, Escocia, Italia y familias Illuminati inglesas las han estado haciendo por siglos. Algunos reportes indican que algunas de las técnicas se remontan desde el antiguo Egipto y la antigua Babilonia hasta las religiones del misterio. Es conocido que los nazis estudiaron los textos del antiguo Egipto en su investigación sobre el control mental. Los registros y los secretos de los linajes generacionales Illuminati han sido celosamente guardados. Incluso cuando he aprendido acerca de la ubicación de los depósitos secretos de algunos de los secretos de las Illuminati en Europa, América y Asia, sus registros y secretos están demasiado guardados como para examinarlos. Las agencias de inteligencia, tales como la M16, comenzaron a investigar estas técnicas de control mental muy temprano en este siglo, pero sus registros han sido sistemáticamente destruidos y manipulados. Hay algunos sobrevivientes y profesionales que conocen que los británicos usaron bases de programación de trauma, MPD, DID, en sus agentes en la Primera Guerra Mundial. En enero de 1987, Richard Kluft expuso un artículo en la revista americana Clínica de Hipnosis acerca de 8 pacientes con DID entre los 60 y los 72 años de edad. Traugott Constantin Esterreich, 1880-1949, quien fue profesor de filosofía en la Universidad de Tübingen en Alemania, estudió sobre la MPD y la posesión demoníaca y estudió un estudio clásico de ello en 1921 titulado La posesión demoníaca y otros, el cual fue trasladado al inglés en 1930. Su trabajo clásico en este tema proveyó casos documentados, el cual reveló los traumas básicos basados en el control mental que estaban ocurriendo en Alemania, Francia y Bélgica, mucho después del siglo XX. Aunque él es incapaz de juntar todas las pistas y las piezas de lo que son, el lector de este libro puede disfrutar leer la traslación al inglés de su trabajo clásico de la edición de 1930 después de terminar este libro. Las investigaciones de Esterreich a principios de 1900 era el mismo tipo de investigación que los programadores nazis del control mental estaban muy bien enterados. En 1921, alemanes tales como Esterreich escribieron los cambios de personalidad, bajo el término posesión sonámbula, estados hipnóticos, o sonambulismo demoníaco, o lo que puede ser llamado Besessenheit von Hypnotismus und Beokontildesengeistern. La habilidad de estudiar tanto los aspectos espirituales y psicológicos del fenómeno del control mental, usualmente se carece ahora de ella. Hay excepciones, tales como el libro del Dr. Loretta Fox titulado Las dimensiones espirituales de la MPD. En los 1920, los alemanes estaban muy al tanto de que la mente humana tiene una variedad de estados psicológicos del ego en lugar de una mente unificada, al cual se refirieron ellos bajo el término psicología subjeclósica o la psicología de tener estados psicológicos correlacionados en lugar del concepto de un mismo ego. Los alemanes italianos bajo los gobiernos fascistas comenzaron a hacer serias investigaciones científicas dentro del trauma basado en el control mental. Bajo el auspicio del Instituto Médico del Kaiser Wilhelm en Berlín, Joseph Mengele condujo la investigación sobre el control mental de miles de gemelos, y miles de otras desventuradas víctimas. Himmler supervisó la investigación genética. Los registros de las investigaciones nazis fueron deconfiscadas por los aliados y se mantienen clasificadas. Un viaje puede ser realizado desde el centro de Washington de punto C en una camioneta gris gubernamental como un servicio de transporte hacia el anexo de Switzerland, donde los secretos del gobierno están enterrados, incluyendo papeles de investigación capturados sobre las investigaciones de control mental de los nazis. La mayoría de las investigaciones de los campos de concentración de Mengele está aún bajo el término de información clasificada. Mucha de ella trata sobre el control mental. Un investigador puede visitar la planta de arriba, pero es bajo tierra donde yacen millones de hojas de documentos clasificados detrás de puertas a prueba de explosiones. Ahí tienen baúl tras baúl y fila tras fila de archivos de alto secreto que solo unas pocas personas privilegiadas con autorizaciones de seguridad por encima del rango Cosmic, por ejemplo con una autorización de seguridad C3 o MJ, pueden visitar. Cualquiera con estas autorizaciones de alta seguridad, los cuales yo he identificado que están conectados con los Illuminati, pueden entrar.
Cada área subterránea del anexo de Suitlán tiene su propio subconjunto de palabras de acceso secreto, conocidas solo por los iniciados. La mayoría de los registros de la OSS han sido destruidos, unos pocos han sido dejados y los importantes han sido mal archivados o rehechos. Esto acorde con un confiable agente británico de inteligencia. También acorde con fuentes confiables desde dentro, la CIA está trabajando día y noche en rehacer los viejos registros para borrar todos los sucios secretos reales de los mismos. El sótano HQ de la CIA es conocido como el Pozo. En el Pozo, los documentos están siendo rayados y quemados. Los grandes remanentes de esos secretos están siendo vendidos a empresas de relleno sanitario. Los Illuminati han desarrollado el secretismo llevándolo a un fino arte. Ellos entrenan a su gente en el arte del secretismo desde el momento en el que nacen. La mayoría de lo que hacen, lo hacen de forma oral. Ellos están entrenados a no escribir las cosas. Hay pocos rastros de registros en papel a seguir sobre los Illuminati. La creación de esclavos con memorias fotográficas facilitan este secreto. Pero este libro no es acerca de cómo han logrado mantener en secreto el trauma basado en el control mental monarca. Ellos han logrado mantenerlo en secreto solamente al público en general. Ellos no han sido capaces de cubrir completamente las millones de vidas desperdiciadas que su programación ha arruinado. Por muchos años, ellos han callado y silenciosamente descartado a sus múltiples programados etiquetándolos como esquizofrénicos paranoicos. Pero los terapeutas están ahora identificando correctamente a estas personas como programados múltiples y no solo los están diagnosticando mejor, sino dándoles un mejor tratamiento. Después de que el marido de Candy Jones logró desprogramarla mejor fue que ella pudo participar en escribir un libro donde expuso algo de lo que fue hecho con ella, el secreto se destapó. Ver el control hipnótico de Candy Jones por Donald Byrne. Desde entonces, las agencias de inteligencia y los Illuminati han llevado a cabo un control de daños. Su mayor campaña de control de daños enlistó al poder de Hollywood y los medios controlados. Esta campaña fue conocida como la campaña del síndrome de la falsa memoria, o como a nosotros que conocemos los hechos, nos gusta llamarla el síndrome de las vueltas de la memoria. La sede de la fundación del síndrome de la memoria de las vueltas en el 3401 de la calle Market de la Suite 130 en Filadelfia, PA 19104. Algunos de los fundadores originales fueron doctores de la Universidad de Pensilvania. La historia temprana de estos doctores de la FMS de la Universidad de Pensilvania es que ellos practicaban rituales satánicos durante sus días de trabajo. Lo que es inusual acerca de esto, es que generalmente los rituales satánicos son llevados a cabo en la noche, pero estos doctores llevaban a cabo sus aquelarres durante el día en horas de trabajo. Yo conozco acerca de estos hombres. Ahora pueden ver el por qué estos hombres iniciaron la FMS. Ellos la iniciaron para cubrir sus pecados originales, porque muchos de ellos eran abusadores en sí mismos. En otras palabras, muchas de las personas de la EMS son abusadores de los esclavos de programación de control mental basado en el trauma, o de las víctimas del abuso quienes se mantienen en negación acerca de su propio abuso sobre el trauma basado en el control mental. Martin Theorn, la persona acreditada de fundar la FMS, tiene lazos con la CIA. Dos personas miembros de la junta directiva del consejo de la EMS, Ralph Underwager, Ph.D. y teólogo, junto con Oida Wakefield, M.A. dejaron al gato salir de la bolsa cuando apoyaron públicamente la pedofilia, que es el que adultos tengan sexo con niños. Su apoyo a la pedofilia fue realizado en una entrevista con la revista holandesa Padikia, la revista sobre pedofilia en el invierno de 1993. Además, la fundación del síndrome de la falsa memoria se enojan al mencionar de que puede haber una conspiración por parte de los perpetradores del control mental, porque se supone que las conspiraciones no deben ni pueden pasar. Ellos quieren llevarnos a creer que lo que estamos alegando es que todos los terapeutas están conspirando juntos para implantar falsos recuerdos en sus clientes, lo cual no puede estar más alejado de la verdad. Los esclavos monarca generalmente se encuentran con una actitud de grandes dosis de negación por parte de sus terapeutas, al decirles que nada de esto puede estar pasando. El punto aquí es que el desorden de múltiple personalidad, referido ahora como desorden de identidad disociada, DID, es reconocido mediante el diagnosis. El síndrome de la falsa memoria no es reconocido mediante el diagnóstico médico o psicológico y no aparece en el manual de la Asociación de la Revista Americana de Diagnosis y Estadística IIR, ni de la recientemente publicada DSM-VLV. Aquellos que han seguido los escritos de Fritz han aprendido acerca de la relación cercana entre los Mondavis y los Rothschild. Adivinen quién obtuvo la prioridad de la corte, la cual le dio a la EMS un fundamento jurídico para atacar a los terapeutas. La prioridad fue supuestamente una esposa que fue con el doctor a quien ella dijo que tenía sífilis. La esposa asumió que la obtuvo de su marido y se divorció de él. Después ella comprendió que no tenía sífilis. El esposo demandó entonces al doctor.
Bajo este caso bizarro descansa la prioridad legal de un tercero para demandar a cualquier persona que dé asesoramiento, tales como miembros de la familia demandando a un terapeuta. Bajo esta prioridad débil, un padre abusivo quien trabajaba en los lunes para una bodega en California, destruyó con éxito a un legítimo terapeuta quien estaba tratando de salvar a su hija quien era víctima de la programación de control mental monarca. Supuestamente el terapeuta implantó falsos recuerdos de violación en la niña, cuando los registros muestran que la madre de la hija le dijo al terapeuta que la hija había sido violada por el padre. Cuando un caso válido de señora con recuerdos reprimidos fue a juicio en el estado de Washington, el cual involucraba a un oficial de policía cuya familia tenía MPD, el Dr. Richard Offse del síndrome de la falsa memoria, se apareció para hacer la travesura. Y la travesura que hizo funcionó. El caso se refiere a los hijos de un agente de policía cristiano quien había abusado haciendo rituales satánicos a su familia por años. La hija ganó en la corte, pero Offse de la EMS no estaba por encima de escribir un libro lleno de mentiras y distorsiones sobre el caso. Lynn Kroc, quien fue la hija abusada del caso, escribió un boletín exponiendo lo que Richard Offse de la EMS hizo con ella. La prensa controlada le da licencia total y una gran cobertura a las personas de la EMS. En lugar de pelear contra el gobierno por las sobras de los documentos desclasificados, los cuales deben de tener sus secretos marcados, y que inclusive puede que sean documentos falsificados manufacturados por la CIA, yo he decidido que hay un enfoque mucho mejor para exponer al control mental basado en el trauma de la programación monarca al mundo. Si una persona no puede ir nunca a Nepal, puede ver fotos de ahí y creer que existe. Si una persona no puede meterse dentro de los registros de alto secreto de la CIA y de la Oficina Naval de Inteligencia y la M16, se les puede dar la receta exacta para crear a un esclavo monarca. Yo creo que dando la receta del paso a paso la gente va a comenzar a ver que, a, todos los ingredientes están disponibles. B, es posible combinar los ingredientes. C, todo lo que hace falta es la motivación para hacerlo, y que tal motivación es muy evidente. Nosotros inclusive proveemos algunos de los nombres y personas mientras vamos desvelando la Matrix. Este libro proveerá la receta del paso a paso de cómo crear un esclavo de control mental monarca, el cual es el trauma basado en el control mental, el cual programa a múltiples personalidades usando cada técnica conocida de control mental. Cada técnica de control mental ha sido combinada en un grupo de paquetes, el cual hace al paquete total casi imposible de romper. Es esta habilidad de sintetizar todos estos métodos de un grupo de paquetes lo cual es demasiado poderoso. Edward Hunter, autor de Lavado de Cerebro en la China Roja, testificó en 1958, antes de una casa de comité de actividades antiamericanas del Congreso: desde el comienzo del hombre, ha tratado de influenciar a otros hombres y mujeres a su forma de pensamiento. Siempre han existido estas formas de presión para cambiar las actitudes. Descubrimos que en los pasados 30 años, una técnica para influenciar, por medio de procedimientos clínicos en los hospitales, se estaba llevando a cabo para moldear los procesos del pensamiento de los seres humanos. El lavado de cerebros es formado de una serie de distintos elementos: el hambre, la fatiga, la tensión, las amenazas, la violencia, y en casos más intensos, las drogas y la hipnosis. Ninguno de estos elementos por sí solos pueden considerarse como lavado de cerebro. Para que una manzana pueda ser llamado pay de manzana, otros ingredientes deben ser añadidos, y un proceso de cocinar debe ser agregado. Lo mismo ocurre con el lavado de cerebro. Hunter dijo que el lavado cerebral era una amenaza de la China Roja. Él dijo que los chinos fueron los primeros en usar estas tácticas. En realidad, este control mental se remonta muy atrás y ha estado haciéndose en los Estados Unidos, por lo que Hunter fue un peón para ayudar a justificar las actividades criminales de los programadores si alguna vez se encuentran a estos detrás de la fachada de la seguridad nacional. Los manipuladores de los esclavos de control mental llevan una libreta gris o negra con 3 anillos de bloc de notas o una computadora laptop con los códigos de acceso y los disparadores, medios con los cuales se activan los alters. Algunos de los programadores y manipuladores conocen esos códigos de memoria. Las partes más profundas, núcleos / joyas / comités ejecutivos / falsa trinidad, etc. Trazan dicha información en lenguaje esotérico tal como el enoquiano, el hebreo, el cual es considerado mágico, y símbolos de vidas. Yo no he tenido nunca la oportunidad de mirar uno de estos, sin embargo un buen número de esclavos con los que he hablado lo han hecho mientras estaban siendo programados. Estos cuadernos tienen coloridas gráficos de colores codificados mostrando la disposición de los alters, la estructura del sistema, el entrenamiento de los alters, la historia de los alters y otros detalles. Todas las torturas primarias llevadas a cabo en un esclavo están codificadas utilizando fechas /no.s para que los recuerdos puedan ser sacados por los programadores. Hay un conjunto estándar para las señales con la mano, gestos y códigos que permiten a un manipulador trabajar con el esclavo de otro,
pero el código aceptado entre los programadores es dejar el esclavo de otro manipulador en paz. Como un psiquiatra líder en el ramo lo dijo, las distintas ideologías utilizan las mismas metodologías para el control mental. Los Illuminati han logrado secretamente lograr el manejo de la programación base, lo que les permite tomar el control de un gran grupo de otros esclavos. Esto será descrito en este libro. Por tanto, la facilidad de la lectura y la facilidad de la escritura, he prescindido de la mayoría de las notas al pie. Al ofrecer mis fuentes, se duplicaría el tamaño del libro, y muchos de ellos son confidenciales. En el pasado, cuando he tratado de acreditar la información, algunas personas han tenido sus sentimientos heridos por haber sido pasados por alto o por haber sido nombrados. Cuando la información llega de varias fuentes, se hace difícil perder el crédito. He hecho llamadas conservadoras a mi juicio acerca del material que podría utilizar. La mayor parte de esta información ha sido verificada por varias fuentes fidedignas. Testigos oculares son a menudo la única fuente, cuando hay una conspiración de gran alcance para mantener esta vasta red del nuevo orden mundial del control mental en secreto. Pistas y rastros en papel no se quedaron o no están disponibles. Los esclavos programados que han trabajado para los militares como esclavos de control mental han sido testigos de sus archivos purgados y desinfectados. En 1981 el nuevo orden mundial hizo filmes de entrenamiento para sus programadores novatos. La esclava monarca Katy O'Brien fue usada tanto para hacer el filme como dividir una personalidad y como crear una esclava sexual. Dos fotógrafos del porno, de Huntsville, fueron usados para ayudar a la NASA y al MO para crear estas películas de entrenamiento. Sin duda, otros filmes de entrenamiento pornográfico existen también. En otras palabras, hay evidencia videograbada sobre el control mental total basado en el trauma de los esclavos monarca, pero estos filmes son mantenidos en sitios muy seguros. Durante los últimos años, he visitado a exprogramadores, he visitado a muchas víctimas de la programación tipo monarca. He ido a sitios de programación, he ido con terapeutas que trabajan con las víctimas de este control mental, y he conocido a muchos de los programadores de la CIA/Illuminati cara a cara en la aventura de tratar de salvar a la gente de su programación. Espero que Dios me da la fuerza y la oportunidad de obtener la información que he aprendido al mundo en general. Cuando esta información salga, espero que ayude a levantar algunos de los secretos de la programación monarca. La programación monarca es una roca de fundación del nuevo orden mundial que, cuando sea expuesta, se revelarán las más malvadas criaturas de dos patas y criaturas viscosas. Cuando su roca sea levantada, ellos tendrán que escurrirse para esconderse. Debido a que los autores conocen lo que los programadores hacen, deberán registrar honestamente varias áreas de la programación que serán polémicas. Los programadores están muy metidos en la demonología. Antes de que los terapeutas cierren sus mentes sobre este tema, a los autores les gustaría señalar que conocen personalmente de casos donde los esclavos de tipo monarca cuyas personalidades cristianas y otros alters no creen en demonología, se convencieron de participar en la liberación verdadera, y los esclavos descubrieron para su sorpresa que el trabajo que habían tratado infructuosamente de hacer por años, con su terapeuta se llevó a cabo en un día o dos. Algunos prestigiosos investigadores han decidido que el subconsciente no existe porque ellos no han podido encontrarlo, por lo que es un misterio. Para el hombre de a pie el concepto de subconsciente es tan misterioso como el concepto de demonio. Ambos han sido objetivos de una intensa investigación llevada a cabo por los grupos de inteligencia de los Estados Unidos, el gobierno británico y los alemanes. De hecho, muchos de los conceptos de este libro incluyen a la MPD, DID, recuerdos recuperados, hipnosis, posesión demoníaca, aliens, control mental, el subconsciente, la conspiración para traer el nuevo, etc. Las cortinas de humo de la controversia continuarán, pero aquellos que aman la verdad, si es que la buscan, se darán cuenta de la importancia de este libro. Es del registro público que el MK Ultra, la investigación del control mental que la CIA, cuyo director, el almirante Stansfield Turner, admitió en 1977 haber gastado millones de dólares en estudiar el vodú, la brujería, y los estados psíquicos. El 3 de agosto de 1977, en una audiencia del Senado, en ese entonces el director de la CIA, el almirante Stansfield Turner, reveló que la CIA había estado llevando a cabo técnicas de control mental en incontables números de confiadas víctimas por años, sin su conocimiento ni consentimiento. Estas operaciones de control mental de la CIA fueron llevadas a cabo con la participación de al menos 185 científicos y al menos 80 instituciones americanas, incluidas prisiones, compañías farmacéuticas, hospitales y 44 colegios médicos y universidades. Muchos de los institutos más prestigiosos de investigación médica de América han cooperado con la CIA, así como numerosas corporaciones de gran renombre. Casey admitió ese día que la CIA realizó control mental consistente en drogas, hipnosis y electroshocks.
Unas pocas de las víctimas del proyecto Monarca incluso fueron recompensadas financieramente por su miseria. Pero lo que fue admitido en el espíritu de cubrir la total extensión de la verdad completa. La compensación fue de hecho dinero a cambio del silencio, porque a las víctimas les fueron dadas órdenes de mordaza por parte de los jueces para que no hablen acerca de lo que les pasó. Para desprogramadores cristianos. Ha sido un desastre para las víctimas Monarca el que tantos ministros hayan ignorado aquellas palabras de las Escrituras. Para nosotros no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. 2 Corintios 2:11. Este libro es necesario para los ministros que creen en serio como tenemos estas promesas. Queridos hermanos, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:2.1. En 2 Timoteo 2:19-21. Los creyentes que invocan el nombre de Cristo se les pide purgar su falta de limpieza de espíritu simu. Hay muchos cristianos de primera clase en las iglesias hoy en día que están bajo control mental, incluyendo a muchos de los líderes cristianos. La ignorancia no es la piedad. Uno de los rasgos del carácter de Dios es que Él lo sabe todo. ¿Quién dice que para ser santo se requiere ser ignorante? El profeta Daniel dijo que Dios revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2:22a. Jesús les dijo a sus discípulos: sean prudentes como las serpientes e inofensivos como ovejas. Este aviso ciertamente se aplica en ayudar a las víctimas del control mental basado en el trauma. Pablo en su carta a los tesalonicenses dijo que en efecto, diferentes personas necesitan diferentes consuelos, pero todos necesitan ser tratados con paciencia. El primer paso para sugerir una cura es entender lo que está pasando. Esto es de lo que este libro trata. Este libro trata de cómo la red ocultista crean el problema con el que los terapeutas y unos pocos ministros tratan de lidiar. Pero las llaves para abrir las puertas sobre soluciones saludables para las víctimas del control mental basado en el trauma se revelarán a sí mismas en este libro para que el lector del mismo vea todas las cosas oscuras que ocurren mientras se programa para el control mental. El abuso ritual satánico tiene una historia tan añeja como la misma historia. El buen rey Ezequiel fue víctima de niño de señora quien se liberó. Moisés se enfrentó contra la magia satánica de los magos de los faraones quienes de palos podían crear serpientes vivas. El apóstol Paul tuvo que lidiar con Simón el mago, un líder de lo que hoy se conoce como satanismo. Salomón, uno de los grandes hombres de fe, se echó para atrás y se convirtió en uno de los más grandes satánicos de toda la historia. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. CPH 5:11. Si bien no tenemos comunión con el mal, los programadores de control mental están contando con nosotros de que seamos tan ignorantes de sus dispositivos que se pueden esconder detrás de sus métodos de control de perversión y suciedad, el cual muchas personas evitan. Debemos ser lo suficientemente fuertes como para enfrentar el mal y no rehuir de él. Las víctimas del control mental deben de mirar al mal a los ojos y no voltear a otro lado para ganar su libertad. Nosotros, quienes queremos ayudarlos, debemos tener coraje y ser lo divinamente fuertes en orden de hacer esto. Este libro es escrito para que esa meta divina de la cual todos venimos en unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, en un hombre perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. F. 4:13. Si el cuerpo de Cristo está para alcanzar su plenitud, necesitamos este libro para eliminar el terrible cáncer oculto que está consumiendo el cuerpo desde dentro. Este libro está escrito para los ministros, terapeutas seculares cristianos y católicos, y amantes de la verdad de todos los tipos. Si tú amas la verdad, este libro es para ti. Si tú ves algo bueno en la raza humana por lo que nuestra raza deba ser preservada, así como las manchas del búho y los granos de arena, entonces este libro es para ti. Si tú eres un amante de la verdad, este libro es para ti. Glosario de cómo los términos básicos son usados en el libro. Para aquellos lectores que no están familiarizados con los términos básicos, introducimos las definiciones bajo los términos en que las utilizamos en este libro. Alter, modificación o modificar. Nuestro uso trata de seguir el uso que le dan los programadores a la palabra. Esto es una parte disociada de la mente la cual tiene una identidad separada a la cual se le dan códigos de referencia por parte de los programadores de control mental para activar la parte disociada de la mente sustituyendo a la identidad principal. La identidad del alter puede ser una gema, una roca, una grabadora, un pole, un gatito blanco, una paloma, un caballo, o inclusive pensar de su persona que es un demonio. Todo depende de su programación. Un alter es diferente de un fragmento de alter en donde el fragmento del alter es una parte disociada de la mente la cual sirve para un solo propósito. Los programadores le darán una historia al alter, y se asegurarán que los alters sombríos provean un rango completo de emociones accesibles. Algunas veces las distinciones entre los alters y los fragmentos de los alters es vaga, pero ejemplos de ambos fines del espectro son fáciles de separar.
Usamos la palabra alters en este libro para ajustarse a lo que los gráficos de los programadores codifican como alters. Una típica y principal creación por Mengele hecho por la red sería una cuadrícula de 13 por 13 principales acodificadas, lo que altera el principio de alterar las 169 personalidades. En los sistemas Illuminati, los alters ceremoniales consisten en 3 alters girando juntos en un pedestal en triadas de dioses o diosas. Esto significa que un alter codificado en algunos niveles es realmente 3 alters girando juntos, que deben ser bloqueados en su lugar para comunicarse con, y luego girar a comunicar a los otros 2. Beta, esta es la segunda letra griega, y representa los modelos sexuales y alters sexuales que los programadores están creando. La parte primitiva del cerebro involucra a este tipo de programación. Un evento de abuso sexual a temprana edad será utilizado para anclar esta programación. Estos esclavos sexuales desarrollarán habilidades sexuales que van mucho más lejos de lo que el público en general cree posible. Ellos también reciben el peor tipo de abuso que va mucho más allá de lo que la imaginación del público pueda asimilar. Los alters beta generalmente se ven a sí mismos como gatos. Concilios. Illuminati. Los Illuminati tienen reuniones frecuentes. Algunas de estas reuniones son organizadas para parecer acéfalas o accidentales cuando en realidad han sido estructuradas y planeadas. Un grupo, el MJ12 ha sido llamado por los siguientes nombres: el Grupo Especial de Estudio, los Hombres Sabios, la Junta de Operaciones Coordinadas, OGB, el Comité 5412, el Comité de los 303, el Comité de los 40, el Comité P140 y el Grupo de Política y Planeación, PCG. Algunas de las políticas formales y de grupos rituales tienen nombres que todos los miembros Illuminati que han llegado lo suficientemente alto para aprenderse los reconocen: el Concilio de los 3, el Concilio de los 5, el Concilio de los 7, el Concilio de los 9, el Gran Concilio Druida, el Comité de los 300 y el Comité de los 500, conocido también como Fortune 500. Muchas de las reuniones son cónclaves sin nombres formales. El Gran Concilio Druida no es algo de ficción, sino un actual cuerpo de personas quienes se reúnen formalmente y a cuyas membresías tratamos de seguirles el rastro. Los grupos que toman decisiones para controlar este planeta están todos interconectados. Cada decisión tiene su propio origen y toma su debida ruta. Delta, esta es una letra griega que tiene forma de triángulo, la cual simboliza los cambios en el cálculo. Ha sido una de las palabras favoritas para nombrar a las cosas por parte de la élite ocultista. Los grupos delta son 4 personas de grupos de asesinato, los cuales usualmente son grupos secretos. Las fuerzas delta son una unidad de la élite que opera bajo las órdenes del personal de los jefes del Estado Mayor y que está conformado por esclavos del control mental altamente entrenados. Los modelos delta son esclavos cuyo solo propósito es el asesinato. Los alters delta son alters dentro de un sistema alter Illuminati en el cual se encuentran programados para ser asesinos. Estos alters son a menudo de los más profundos en un sistema y son el genio dentro de una botella o con la programación paraguas. Ministro de Deliberación. Este libro es acerca de cómo el control mental es realizado, no es un libro de textos ni de soluciones. El uso del término ministro de deliberación puede ser anotado e incluir a cualquier persona, o personas, que vía la fe en Dios sea capaz de rezar para recibir ayuda divina de manera que la víctima es ayudada y apartada de actividad demoníaca. Un ministro de deliberación es una consecuencia natural de una vida en armonía y comunión con Dios. Sin embargo, esto no debe ser confundido con el exorcismo de la tradición católica o de naturaleza brujeril en la que varios hechizos o encantamientos son realizados bajo un método prescrito. La deliberación puede ser anotada bajo la fe divinamente inspirada, el exorcismo involucra ritual. Un ministro de deliberación puede tal vez enseñar a una persona acerca del perdón, o cómo pueden renunciar a un juramento, o cómo pueden introducir la sangre expiatoria de Jesucristo en su vida. En este tenor, la persona encuentra la deliberación a través de los principios bíblicos espirituales en lugar de la eficacia de un ritual o de un hechizo tipo hocus pocus. Este libro de ninguna manera implica un reconocimiento de todas las tácticas de la guerra espiritual. En todo caso, este libro sugiere que los ministros aprendan más acerca del control mental, así de crecer más fuertes al caminar con Dios. Illuminati. Los Illuminati son 13 linajes elitistas, de los cuales se derivan muchos otros, que están maniobrando desde hace mucho tiempo en la sombra para hacerse con el control de este planeta. Ellos viven 2 vidas, una para la sociedad, y otra oculta, la cual está basada en una filosofía gnóstica luciferiana, la cual consiste en muchos rituales sangrientos. Programación monarca. Este fue un proyecto específico llevado a cabo por elementos secretos del gobierno de Estados Unidos y grupos de inteligencia. En ese tiempo hubo, acorde con alguien que hace algunos años que tenía acceso a las computadoras que tenían todos los nombres de esclavos humanos monitoreados, 40,000 esclavos monarca. Sin embargo,
Este libro usa el término en general para referirse a todas las víctimas de trauma basado en el control mental. Sistema. Este término es utilizado en muchas maneras. Es frecuentemente utilizado para referirse a la víctima de un control mental total porque la victimización del esclavo consiste en alters, programación, implantes, computadores internas, y muchos estados disociativos que en conjunto forman un sistema. La palabra es usada en este libro para referirse a las unidades funcionales del cuerpo, tales como el sistema respiratorio. La palabra también es usada en forma menos frecuente para denotar el sistema económico, político y social establecido para controlar el mundo, también conocido como la red de información privilegiada. Otros términos estándar también pueden ser utilizados para la palabra desorden de personalidad múltiple. Para denotar este término se utilizan las siglas MPD. Multiple Personality Disorder. Desorden de identidad disociada. Para denotar este término se utilizan las siglas DID, Dissociative Identity Disorder. Ambos términos son dados a las situaciones donde diferentes partes disociadas de un cerebro simple se ven a sí mismas como personas separadas. Nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el diseño global para un gobierno mundial, un dictador del mundo, y sus constituyentes. Los que manejan dicha información privilegiada se llaman a sí mismos la red, o el vecindario. Abuso ritual satánico. Señora, sexual ritual abuse. Este término es utilizado para denotar todas las categorías de abuso ritual, que se inspira en el deseo de robar, matar o destruir algo que vale la pena en una persona, especialmente su libertad de pensamiento. Muchos grupos que llevan a cabo la señora no mencionan a Satanás por ese nombre. Ellos pueden hacer pactos con Baphomet, y exhortar a Rex Mundi, o Belial, o Lucifer, o el Padre de la Luz, Dios, o Kali o Jesús Cristo. Señora no es un juicio de valor por los autores en contra de algún grupo. Sabemos que las propias víctimas en algún nivel que ellos o ellas están siendo abusados. El cambio, esto es cuando una parte, o fragmento, de la mente se hace cargo de otra, o en términos simples, esto ocurre cuando una personalidad de un alter, o un fragmento de alter, toma el control poseyendo al cuerpo que se estaba haciendo cargo, el cual era otro alter. El cambio puede ocurrir vía los códigos de acceso de los programadores para llamar a los alters, o por un estímulo interno o externo, que en este libro llamamos disparadores, que hace surgir a un alter. El cambio puede producir por lo general un parpadeo de ojos y para los observadores externos, que conocen las diferentes personalidades, observarán otra personalidad llevarse el cuerpo. Capítulo 1. La selección y preparación de la víctima. Una de las principales razones de que el programa de control mental monarca fue nombrado programación monarca fue por la mariposa monarca. La mariposa monarca aprende en donde nació, sus raíces, y pasa su conocimiento de manera genética hasta el fin de la primavera, de generación en generación. Este fue uno de los animales clave que desconcertó a los científicos en el aspecto de que el conocimiento se puede pasar de manera genética. El programa monarca está basado en las metas Illuminatis y nazis en orden de crear una raza superior, en parte, a través de la genética. Si el conocimiento puede ser transmitido de manera genética, lo cual es cierto, entonces es necesario encontrar a padres que puedan transmitir el conocimiento correcto en las víctimas seleccionadas para el control mental monarca. El factor principal primario para el control mental basado en el trauma es la habilidad de disociarse. Se descubrió que esta habilidad es transmitida de manera genética, de generación en generación. Ejemplo de esto son las tribus indias americanas, quienes pueden dormir en una cama de agujas y pueden caminar sobre brasas ardientes. Los hijos de los yogis, quienes tienen un rígido control mediante el yoga y pueden tener un control total de su cuerpo en trance. Los tibetanos budistas, los niños de los bodons, los bizango y otros grupos que tienen una habilidad para disociarse. Los niños de abuso multigeneracional son también buenos para disociarse. Las familias Illuminati y los ocultistas europeos fueron a la India y al Tíbet para estudiar ocultismo y filosofía del este. Estos europeos aprendieron yoga, yoga tántrica, y otros métodos para disociarse. Estas habilidades son pasadas a sus hijos vía genética. Una prueba es realizada cuando el niño tiene cerca de 18 meses para determinar si ellos se pueden disociar lo suficiente como para ser seleccionados para el programa o no. Los esclavos de control mental son creados para diferentes propósitos, hereditarios o no hereditarios. Los Illuminati crean esclavos de control mental quienes son los que funcionan dentro de la jerarquía Illuminati. Estos esclavos usualmente tienen sus genealogías escondidas de ellos, y serían usados para tener excelentes vidas de fachada para asegurarse de que no serán detectados. A ellos se les daría una programación multifuncional, y serían usualmente utilizados para ayudar a programar a otros esclavos. El abuso no sería físicamente visible como lo serían los cuerpos de los esclavos quienes no nacieron para ser parte de la élite Illuminati. Los miembros de Moria los Illuminati, la élite luciferiana,
Habrían pasado también por tanto trauma como los otros esclavos. Sin embargo, las cicatrices de la tortura y el control están muy bien resguardados. Estos niños recibirán ocasionalmente experiencias prodigiosas, así como también pláticas para convencerlos de que ellos son parte de la élite. Por cierto, las cicatrices en el cuerpo se muestran mejor bajo una luz negra, que es la misma luz negra utilizada en los clubes nocturnos. Los Illuminati y otras organizaciones también han programado individuos que son simplemente desechables. Estos son esclavos sexuales quienes son utilizados y asesinados muy temprano en la vida. Unas veces son saboteadores, criadores, soldados, traficantes de droga y así en adelante. Los cuerpos de estas personas usualmente muestran cicatrices visibles. Los desechables son los hijos de padres quienes fueron chantajeados en entregar a sus niños a la CIA. Todo esto se mantiene oculto bajo el poder del Acta de Seguridad Nacional. Estos son niños quienes han sido vendidos por padres pedófilos o por familiares pornógrafos. Los programadores maestros los programan sembrándoles la expectativa de que ellos serán arrojados del tren de la libertad cuando lleguen a la edad de 30 años. El tren de la libertad es una frase en código usada en el programa Monarca basado en el control mental. El ser arrojado del tren de la libertad significa ser asesinado. La CIA y los Illuminati son hábiles en chantajear a los familiares para que entreguen a los niños. Ellos inspeccionarían los correos para buscar pornografía. Los pedófilos y asesinos que abusan de sus niños son advertidos o si no irían a prisión por largos periodos de tiempo si ellos no cooperan en vender a sus niños dentro de la esclavitud del control mental. A cambio de la cooperación de los padres, ellos los proveen con ricas recompensas financieras. En un claro caso de si tú no cooperas tú pierdes en grande, si tú cooperas tú ganas en grande. Los ministros religiosos son engañados por betas, un modelo sexual, quien es quien los chantajea. Los ministros no quieren perder su estatus ni su profesión por la vía de los escándalos, por lo que ellos están de acuerdo en entregar a sus niños cuando ellos están jóvenes para que vayan a trabajar a la CIA. A los Illuminati les gusta chantajear a estos ministros cuando ellos han finalizado con el programa escolar del seminario y han servido al ministerio cerca de los 33 años de edad. La idea de no tener otra cosa que hacer después de haber dedicado su vida entera a una sola profesión es demasiado para estos hombres de débil voluntad y ellos se enredan en esos tratos. Si ellos no se enrolaran en los tratos, la consecuencia del resultado fuera que serían removidos del ministerio. El tipo de padres quienes son los preferidos por los programadores para ofrecer a sus niños para la programación, son los pedófilos. Si un padre abusa de su propia niña pequeña, entonces los programadores saben que ese hombre no tiene conciencia. El involucramiento de este padre en actividad criminal, y por lo tanto su vulnerabilidad, pueden ir creciendo continuamente. Ellos quieren hombres de los cuales ellos creen que no desarrollarán reparos más tarde en la vida sobre lo que ellos hicieron. Un hombre, quien espera hasta que su hija se convierta en adolescente para molestarla, es usualmente estimado como alguien que tiene mucha conciencia para los programadores. Una gran distinción debe hacerse entre los esclavos monarcas hereditarios que forman parte de la jerarquía entre los esclavos monarcas que no son parte de la jerarquía. La razón por la cual hay una gran distinción es porque ellos no están programados de la misma manera. Debido a que este libro está dando la receta de cómo crear a un esclavo monarca, tendremos que cubrir la distinción entre esclavos dentro de los Illuminati y aquellos esclavos que funcionan fuera de la jerarquía de los Illuminati. Es importante remarcar que la palabra monarca es usada en este libro en un sentido genérico para el moderno trauma basado en el control mental que está tomando lugar. Desde que un esclavo de control mental Illuminati se encuentra técnicamente en los registros del proyecto Monarca o se encuentra fuera de los registros del actual programa Monarca, los datos de los archivos son meramente técnicos. En mis otros escritos, de Fritz, explico acerca de cómo los Illuminati crearon a la CIA. Yo sé que algunos de sus directores eran miembros de los Illuminati, y tengo fuertes sospechas de que los otros directores de la CIA eran miembros también. Las dos organizaciones se necesitan la una a la otra. Si la CIA no tuviera el respaldo internacional de los movedores y agitadores del mundo, ya habrían sido expuestos y hubieran terminado con la organización. De la misma manera, los Illuminati, debido a que son tan secretivos, necesitan organizaciones a través de las cuales puedan trabajar. La CIA es un frente de los Illuminati, y la CIA en turno, establece otros frentes. Algunos de estos frentes cuentan con un elaborado buen personal, lugares de programación muy bien equipados, tales como muchos hospitales mentales del Estado, como la red de entrenamiento psiquiátrico de Hill, consistente en 8 hospitales en Montreal, el Hospital St. Mary's, la NASA en Huntsville, el Presidio, K, y Knox en China Lake, K, por nombrar algunos. Para una lista más completa ver el apéndice B. Los Illuminati no pueden hacerlo solos sin sus frentes. Los satanistas dentro de la red y la CIA tomaron el control de Boystown,
En los tempranos 1950 ese lo usaron como un famoso orfanato que operó ofreciendo un constante suministro de niños para ser programados. Westone es tal vez el más famoso, pero hay una extensa lista de muchos otros. Cuando el proyecto Monarca comenzó, los hombres moviéndolo en la cúspide eran Illuminati. Originalmente, Joseph Mengele era el líder programador. Él ya había alcanzado el grado de Gran Maestre, Laterissimus, dentro de los Illuminati. Él se había hecho habilidoso en la música, en magia cabalística, en danza, en abortos y en tortura. Por cierto, Mengele tuvo una madre sádica, y en programar niños. Muchos de los niños de los campos de concentración que Mengele programó siguen vivos y siguen amándolo hasta el día de hoy, llamándolo papi. Mengele desapareció de Auschwitz en enero de 1945, muchos meses antes de que el caos final se desatara en el Tercer Reich. Él desapareció, por lo que los Illuminati pudieron introducirlo en los Estados Unidos, para que sus excepcionales conocimientos de programación, en los cuales profundizó y afinó en miles de campos de concentración con niños como víctimas, pudieran ser puestos en uso a gran escala en los Estados Unidos. Él viajó a través del mundo, especialmente al oeste de los Estados Unidos, haciendo sus programaciones acompañado de un par de sirvientes negros. Los sobrevivientes americanos del proyecto Monarca recuerdan su inmaculado uniforme alemán, sus botas relucientes las cuales usaba durante la programación, su rígido acento alemán, sus atractivas facciones, su limpia barbilla, el espacio entre sus dientes frontales, la forma en que apuntaba con el dedo mientras programaba, como si estuviera diciendo derecha, izquierda, a líneas de judíos entrando en los campos de concentración. La razón de que Mengele se mostraba tan excitado cuando hacía el proceso de selección de los infantes que entraban a Auschwitz era porque él elegía a los infantes para sus numerosos experimentos sobre el control mental basado en el trauma. Él se mostraba especialmente ansioso en obtener gemelos idénticos, debido a que su investigación genética relacionada con el control mental necesitaba de personas con un idéntico maquillaje genético. Tradicionalmente, los Illuminati han requerido que sus niños sean inspeccionados por una mujer en el rango de Gran Madre de la Oscuridad. Ella determinará la condición del niño y lo presentará en una ceremonia de aceptación general a la edad de 3 años al Gran Concilio Druida. Este procedimiento no cambió con la llegada de Mengele. La programación solo dio el salto de ser una ciencia ocultista a una que tuvo el acceso total de los sectores médicos, psiquiátricos, judiciales, científicos y gubernamentales vía el poder del Acta de Seguridad Nacional y las agencias de inteligencia. La programación Illuminati múltiple antes de la llegada de Mengele era simple comparada con las sofisticadas técnicas ingeniadas por los alemanes nazis, cuyas investigaciones de control mental incluyen a algunos nacionalistas no germánicos, tales como algunos italianos. Tal como una víctima que es asesinada en el siglo XVIII con un mosquete sufre tanto como alguien asesinado con una M16. También una víctima anterior a la programación de 1946 es victimizada de la misma forma como aquellos que fueron programados bajo técnicas sofisticadas. Para los Illuminati, la programación de niños es planeada por el Círculo, otro nombre para la organización, antes de que éste nazca. Desde la perspectiva Illuminati, sus planes involucran a espíritus generacionales y posiciones dentro de la jerarquía. El niño es concebido acorde con sus rituales, y los pasos que el niño debe seguir son un bien pensado y detallado régimen para programarlos. En contraste, los niños de hogares de crianza temporal o de pedófilos no reciben el mismo régimen. Los esclavos de la jerarquía serán en turno utilizados para programar y entrenar a otros niños de la jerarquía, mientras los esclavos de la CIA y esclavos de la mafia y esclavos del KKK etc., serían descartados. Este es el por qué un modelo presidencial es arrojado del tren de la libertad, el nombre del programa Monarca en el bajo mundo. Los hombres y las mujeres dentro de los Illuminati continuarán ayudando a la programación durante toda su vida. Los Illuminati están programando a tan vasto número de niños, que necesitan a cada uno de sus potenciales miembros para ayudar. La membresía total de Morea en números alrededor del mundo suman millones. El régimen para sus niños Illuminati es muchísimo más controlado que el de los niños programados por la CIA. No todos dentro de los Illuminati tendrán su mente dividida y serán programados con personalidad múltiple. Sin embargo, todos y cada uno tendrán algún tipo de control mental y de represión y rígido control. Aquellos que han sido divididos en multiplicidad seguirán participando en 2 semanas de sesión de control mental que puede ser comparada con la escuela de infantería del ejército. Aquellos que participan en esto han aprendido a obedecer. Aquellos que no aprendieron a obedecer, son forzados a duelos de tipo similar al de los gladiadores o son sometidos a otros castigos para eliminarlos. Finalmente, en una de las cartas del tarot, está representada la muerte que le espera a un traidor. Sharon Tate fue asesinada dejada colgando como en la carta número 12 que muestra la posición del hombre colgado de las vigas de su mansión. Los mejores terapistas calladamente admitirán que la terapia tradicional es inadecuada. A menos que Dios intervenga,
Las personas que nacen dentro de los Illuminati no pueden escapar mientras estén vivos. Este libro no es meramente un ejercicio de pensamiento académico, sino que es escrito con la certeza de que la libertad es posible. Para ello hay respuestas viables. Algunos niños viven en casas de crianza temporal, o con padres adoptivos, o en orfanatos, o con tutores o guardianes. Debido a que estos niños se encuentran bajo la piedad de adultos con los que no tienen relación, este tipo de niños con frecuencia son vendidos para volverse esclavos de control mental de las agencias de inteligencia. En resumen, recuérdese que debido a que muchas de estas organizaciones son controladas por los Illuminati, un esclavo Illuminati puede a veces trabajar para uno de estos grupos de fachada, mientras los Illuminati mantienen el control de su programa base. Las redes de inteligencia comenzaron y son dirigidas por los Illuminati. Estas son fachadas de los Illuminati. El uso de esclavos cruza muchos de los límites organizacionales que corren a través de toda la red. Si un esclavo es destinado a ser usado como un modelo delta, asesinato, él puede ser seleccionado por su fuerza, flexibilidad y destreza. La fuerza delta es la unidad élite del ejército de los Illuminati hecho por esclavos monarcas. Si ellos son destinados a operar como un modelo beta, esclavo sexual, ellos serán elegidos si pueden llegar a dominar la maestría en la técnica. Ocasionalmente, ellos pueden en ciertas circunstancias ser seleccionados por cuán bellos se espera que sean en el futuro por parte de los programadores. Algunos padres han producido niños bien parecidos codiciando tener hijos en orden de venderlos a la esclavitud mental controlada del tren de la libertad del sistema. Sin embargo, mucho más importante es para los esclavos sexuales beta su habilidad para ser programados para tener encanto, capacidades seductivas, carisma y creatividad. La belleza está en la vista del contemplador, y los programadores pueden poner cualquier tipo de cuerpos para usar como esclavos sexuales. Casi cualquier esclavo sexual puede encajar en el guión del sindicato del crimen de la pornografía del nuevo orden mundial / Illuminati. Puse pornografía bajo comillas debido a que lo que ellos llaman pornografía no encaja con lo que el público piensa de la pornografía. No estamos hablando del porno tipo Playboy, estamos hablando del porno hecho a base de repugnantes y horribles atrocidades, lo cual llega a niveles tan enfermizos como lo hecho en los campos de concentración nazis. Por ejemplo, toma un poco de habilidad actoral o belleza para engatusar a alguien y poder cortar su cabeza mientras se está teniendo sexo. Hay distintos tipos de esclavos sexuales, pero los Illuminati quieren tener personalidades beta, quienes están pulidos, son talentosos, habilidosos y receptivos. Ellos usarán a alters betas, tal como el alter de la viuda negra, para espionaje o chantaje. Para asegurarse de que la mente del niño se desarrolle apropiadamente, el bebé deberá interactuar para que aquellas áreas del cerebro que son importantes para desarrollar se desarrollen al máximo. Es un hecho bien conocido, que las áreas del cerebro crecen dependiendo de qué tanta estimulación y uso de esa área del cerebro reciba. Por esta razón, grandes dames, quienes están involucrados con la programación, pasarán su tiempo dibujando y mostrando caras al niño para ver si éste reconoce caras idénticas. Casi cualquier otro elemento puede ser usado. Contenedores de dulces con líneas. Junta los contenedores de dulces con el mismo número de líneas, árboles o lápices. El niño será enseñado a aprender a identificar elementos similares a edad muy temprana, inclusive antes de que pueda hablar. Este es el por qué ellos serán capaces de construir imágenes espejo en sus mentes. Todos los sentidos son entrenados para construir las imágenes espejo. Por ejemplo, la seda y el algodón pueden ser construidas para reforzar el sentido del tacto. El niño tendrá que comparar texturas. El programador, la gran dama y las grandes madres enseñarán al niño en tener buenas habilidades al copiar, reflejar, repetir, hacer eco y hacer fluir eco. El cómo hacer fluir el eco de manera literal será enseñado por horas. Algunos de estos métodos de enseñanza son casi como juegos. Por ejemplo, 20 afiches estarán en una caja y el niño pequeño tiene que decidir cuántos afiches se encuentran en la caja en determinado tiempo. Un cierto nivel de inteligencia y creatividad se requiere en orden de poder hacer la programación. No puedes programar una mente que es débil. Los estudios en cuanto a programar mentes que son débiles han demostrado ser una pérdida de tiempo y son desechadas. Un estudio hecho a los múltiples muestra que los múltiples que fueron programados muestran un X superior a 130 y más. Los métodos realizados son utilizados para reforzar las capacidades mentales de la víctima y su creatividad. Los Illuminati también trabajarán mucho en intensificar las capacidades psíquicas y de clarividencia. El sistema PAS. John Hittinger, quien era un genio maligno de los Illuminati, fue quien desarrolló el PAS, Sistema de Valoración de Personalidad. John Hittinger fue el director de los servicios psicológicos del Hospital del Estado en Norman, Oklahoma. Obtuvo su doctorado a los 30 y se unió a la CIA y al programa MKUltra en 1950. El PAS es un método extraordinario para evaluar el comportamiento humano y predecir su comportamiento futuro.
Lo último que sabemos sobre este sistema, es que sigue manteniéndose clasificado como secreto. El PAS está diseñado para clasificar los distintos tipos de personalidades. Dr. John Hittinger. Basado en el PAS, un niño puede ser clasificado en edad temprana sus tendencias futuras a ser líder religioso, activista contra los narcóticos, defensor de los consumidores, activista por el medio ambiente, asesino en serie, etc. Los alters de las madres de la oscuridad y Illuminati a menudo son entrenadas a observar lo que un niño hace o no hace de acuerdo a la gráfica. Por ejemplo, el comportamiento del niño con ciertos juguetes, ciertas respuestas con la mano, ciertas respuestas sociales que pueden ser observadas y colocadas mediante marcadores e indicadores en las gráficas del PAS. David R. Sanders, de la Universidad de Columbia trabajando junto con la CIA, escribió un artículo en 1961 mostrando la conexión entre las ondas alfa con la retención de dígitos. Esta es la razón que apunta al trabajo que hacen estas agencias en orden de tipificar y moldear la personalidad preverbal del niño. Los guardianes del niño deben enseñarle a la víctima la obediencia. Ellos deben enseñarle al niño a mantener sus ojos abiertos y fijos. Estas habilidades son importantes, porque el niño estará sujeto a las ondas X en grandes cantidades. El equipamiento del hospital tendrá una máquina ahí donde 11 electrodos son colocados en la cabeza del niño, y patrones de onda cerebrales serán impresas en las gráficas tales como los antecedentes, la variabilidad, las descargas, ondas agudas, antecedentes de supresión, etc. Los electrodos tendrán designación como T3, T4, etc. En lugares especiales de programación, una máquina con electrodos será enganchada a la cabeza del niño para pruebas constantes. Las máquinas más nuevas acomodan hasta 31,2 diámetros de almohadillas, electrodos, que se unen con cinta adhesiva del electrodo pinchando extremos del cuero cabelludo del niño. El cabello del niño se separará en un área y los electrodos serán enganchados en el cráneo. La operadora le dirá al niño: no te muevas, mantén tus ojos abiertos, busca en este punto, no parpadees. Entonces este procedimiento se repetirá de hasta 45 minutos a 1 hora. Finalmente cientos de lecturas de los electrodos se recortarán en el cráneo del niño donde se trazarán sus ondas cerebrales con sus respectivos patrones. A partir de estos patrones, se podrá determinar qué tipo de personalidad tiene el niño. Este criterio para establecer la personalidad es uno de los secretos guardados de la programación. Si un comportamiento inesperado surge, el esclavo puede ser arrastrado para más X. El sistema PAS de Hittinger revela también las debilidades que posee una persona. El PAS muestra lo que esa persona quiere. Estos son llamados los puntos débiles de la personalidad de una persona. El PAS también muestra debilidades mentales en donde una persona puede ser inestable y puede ser quebrada. Algunos tipos de estrés pueden tener un efecto acumulativo en herir a una persona. Una campaña que produce estrés es realizada en contra de los objetivos de la CIA, y por medio de hacer esto, pueden neutralizar a un potencial enemigo. Estas acciones también son estudiadas a partir de los estudios de las conductas de las personas las cuales son propensas a que se les inocule la tristeza y el medio. Es puro control mental propagandístico a gran escala. Una personalidad internalizadora será importante muy dentro del sistema alter, mientras un externalizador puede ser la parte frontal del alter y puede ser muy útil. Los internalizadores son predisposiciones a la producción de fantasía mental. Conociendo cómo el niño era, los programadores saben qué es lo que realmente tienen, y qué es lo que pueden añadir o construir en el pensamiento de los alters que ellos van a crear. Algunos alters necesitan ser R o ser F, y otros necesitan ser A y otros SU. 5 niños, a los cuales les son otorgados guiones de Alicia en el País de las Maravillas, usarán tal guión de distinta manera durante la programación. El programador toma la creatividad del niño y utiliza esa propia y única creatividad. El niño debe crear imágenes por sí mismo si la programación es mantenida en suspenso. Si no funciona y las imágenes son de alguien más, el niño usa su mundo interno y sus propias experiencias para colocarlas bajo su propio patrón. El niño utilizará elementos tales como castillos, cajas, cuartos y casas de muñecas. Las pruebas del PAS continuarán durante los primeros años del esclavo para asegurarse de que la programación no ha vuelto al niño loco o psicópata. El niño se moverá basado en el guión, decidiendo por esto o lo otro durante toda su vida, basado en estas pruebas tempranas. Más de esto después. Las pruebas EEG en niños programados presentan frecuentemente tumores cerebrales y problemas médicos, y no solo los patrones de las ondas del cerebro. La prueba del PAS puede mostrar que tan fácilmente puede una persona ser hipnotizada. Si la prueba del PAS no revela que tanto el niño puede ser susceptible de ser hipnotizado, entonces el niño es descartado de la programación. A pesar de que los medicamentos y la tortura extrema pueda aplicarse en algunos casos para salvar a los niños que realmente creen que puedan ser programados pero que no muestran en las pruebas EEG que puedan ser hipnotizados. Las pruebas EEG también muestran en qué estado de conciencia se encuentra el cerebro del niño.
La estructura de la MPD de la programación Monarca es realizada mediante los sistemas Alter basados en la estructuración de la personalidad múltiple. Más de esto en el capítulo 7, la ciencia de la estructuración. El éxito de esta estructuración, y su excelente afinación, viene de la prueba inicial, lo que significa que los programas están muy bien construidos sobre cualquier fundación que tenga la mente. El Frente de la CIA, la Sociedad Ecológica Humana, aprobó el sistema PAS. En 1962, la CIA trasladó la base de operaciones de Hittinger a otro frente de la CIA en la avenida Connecticut en Washington después de Cristo, llamado Sociedad de Valoración Psicológica y Asociados. Debido a que Hittinger creía en que las diferencias basadas en la genética existían en las personas, el cual es un principio base en el sistema de control mental Monarca, su trabajo no fue aceptado por la corriente principal de la psicología. En 1974, Göttinger describió al sistema PAS como A. Es por el cual un individuo indica los tipos internos y externos de señales por las cuales un individuo tiende a responder. B. Sugiere el tipo de estímulo que es más probable en producir un cambio en el comportamiento. C. Provee un entendimiento entre los ambientes inter y extrapersonales en los cuales una persona puede funcionar de manera eficiente. D. Ofrece un chequeo interno a lo que produce el estrés y provee las bases para buscar el comportamiento adecuado que puede reducir tal estrés, incluido un mal funcionamiento si este llegase a ocurrir. En el área de experiencia, el PAS ofrece un método para obtener señales específicas sobre la estructura de la personalidad y su funcionamiento. Además, el PAS-PERM